Con ustedes, el mensaje de la palabra de Dios, a cargo de Hernán Alberto Cortés. ¿Qué te parece si vamos a cadena? Así Dale. ya damos 2 en 1 hoy. Dale. ¿Eh? ¿Tendrá algo relacionado con la balanza? Y vamos a ver. ¿Qué significaría cadena? Si yo te digo cadena, a ver, ¿qué te viene a la mente? Algo para sujetar. Bueno, en la antigüedad se usaba mucho las cadenas, se refería mucho a los esclavos. Sí. Quizás esclavitud significa. Sí, esclavitud. Porque creo que Dios en un momento dice, voy a romper las cadenas. Bueno, te voy a leer algunos textos para que de ahí empecemos. Dale. A ver. Dice Salmo 149. Exalten, voy a leer desde el 6, el que quiero leer es el 8, pero siempre recuerden cuando la simbología en el primer texto no se entiende claro, siempre vayan 2 o 3 versículos antes, y si todavía no se entiende claro, 2 o 3 versículos posteriores. Y de ahí evalúen si la parte anterior es positiva, es decir, habla de bendición, o si es negativa, habla de maldición. Corroboren la primera parte con los versículos anteriores al que están observando, con los versículos siguientes. Si se está hablando de la misma temática. Si se está hablando de positivo en los anteriores y positivo en los posteriores, es muy probable que el versículo que estén viendo sea positivo, es decir, de bendición o de fe. Caso contrario, es posible que sea negativo. El problema viene cuando los primeros 3 o 4 versículos, o 6 o 10 que leamos antes, vienen en bendición, y de repente está nuestro versículo que queremos analizar y a partir de eso arranca maldición. Ahí tenemos que empezar a estudiar un poquito más. No hay que apresurarse ni tampoco pretender saberlo todo por un versículo que leemos. ¿Estás buscando ahora cadenas en plural? Estoy en cadenas en plural, sí, está en plural. Yo estaba en singular, cadena. Okay, 149.8 de Salmos. Si querés leer el 6, si tenés el texto, desde el 6 en adelante. Salmos 149.6, el versículo nuestro es el 8, pero para poder entenderlo. Dale, lo tengo. Las alabanzas de Dios estén en sus gargantas. Estás en otra versión todavía. Reina Valera 1960. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. ¿Qué significa aquí cadenas? Aquí estamos hablando en un contexto negativo, o sea, las cadenas obviamente por lo general son en contexto negativo, pero aquí habla de las cadenas a los reyes de la tierra y dice, por parte vienen los hijos de Dios antes regocijándose. Aquí está hablando entonces de cadenas en un contexto de castigo. Cadenas simboliza como el castigo de Dios, como el punto límite que Dios le pone a los poderosos. Sería castigo de Dios, juicio de Dios en este caso. Dice, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. Bueno, tenemos otro texto. Estoy tratando de pasar los más difíciles, dejarlos al final. Dice Jeremías 41, palabra de Jehová vino a Jeremías, después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Ramá, cuando le tomó estando atado con cadenas entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá que iban deportados a Babilonia. Aquí está hablando acerca de el momento en el que estuvo Jeremías entre cadenas. En este caso las cadenas significan injusticia, ¿no? Porque a Jeremías injustamente estaba prueba, opresión. En este caso no es castigo. Hace lo mismo, o sea, las dos cosas te ponen como una maldición, sería temporal. En el caso del juicio de Dios es definitiva, o sea, nadie va a poder romper las cadenas de Dios. En el caso de la injusticia
o de Satanás, en este caso es de la injusticia, Dios en su momento te quita las cadenas y te rompe las cadenas. Bueno, en este caso fue utilizado el capitán Nabuzaradán, y las cadenas significaban la injusticia. Vamos a ir a... Bueno, después esto dice en el 4.1, en el 41, perdón, de Jeremías. 44 de Jeremías dice: y ahora yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos. Ahora, ¿cadenas qué significarían? Porque las primeras cadenas eran injusticia, pero ahora le dice: yo ya te las he soltado de las cadenas que tenías atadas en tus manos. Podríamos decir que sí significa injusticia, pero no nos olvidemos que esas cadenas se las pusieron ¿quiénes? Se las puso el rey, se las mandó a poner el rey, que no quería aceptar la voluntad de Dios, que no quería escuchar la palabra de Dios, y salió a oprimir. Entonces, estas cadenas del versículo 4 sí son injusticias, pero están relacionadas a las injusticias con las personas que rechazan la palabra de Dios. Lo otro es una injusticia, una persona justa que está inocentemente con cadenas. Pero aquí ya le está hablando, dice: yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos. Entonces, ahí ya nos tenemos que remitir al origen, y ese origen lo podemos hablar entonces de las injusticias, pero provocadas por personas que rechazan a Dios. Es como cuando a alguien está en la calle y la gente le insulta o cuestiones por el estilo. Bueno, en este caso eso sería quizás no una cadena, porque no es algo continuo, sino algo temporal, sería más un agravio. Pero supongamos que la policía levanta a una persona que está con un megáfono. Bueno, eso sí sería una persona que tiene prejuicio como religioso, y va y le pone cadenas. Dice Lamentaciones 3.7. Lamentaciones 3.7 dice: me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. A este hay que leerlo un poquito antes. Dice: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió, me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí, me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad, como los ya muertos hace mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aquí las cadenas serían luchas o adversidades, porque dice que sumado a la situación difícil, todo lo demás dice que le hizo más pesadas las cadenas. ¿Cómo se pueden hacer más pesadas las cadenas? Las cadenas tienen un solo peso. Pero ahora esto eran luchas espirituales. Las cadenas pesadas, estas eran luchas espirituales. Una cosa es cuando vos atravesás una adversidad, pero otra cosa es cuando en esa adversidad comenzás a dudar. Ahí tus cadenas son más pesadas. Por eso le digo a la gente que traten de caminar lo mejor que puedan, porque todos vamos a tener dificultades en la vida. Supongamos que se nos enferma un hijo. La gente que busca a Dios y está confiada sufre la cadena, ese peso de esa cadena en ese momento, de sentirse oprimido o atado eventualmente. Pero la persona que era cristiana pero que estuvo apartada o haciendo algo, empieza a caer el remordimiento de decir: capaz que porque yo hice esto le vino la maldición a mi hijo y la enfermedad a mi hijo. Entonces todo esto hace más pesadas las cadenas. Dice aquí: me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voz, se cerró los oídos a mi oración. Bueno, entonces aquí serían entonces que pruebas, adversidades. Las cadenas son dificultades, pero las adversidades aquí espirituales, de la duda, de la situación difícil, cuando uno siente que Dios no te escucha, y encima vienen hermanos que te dicen: Dios me sanó, y me compré un auto y me regalaron una casa, y uno dice: pero ¿qué pasa conmigo? ¿Que Dios no me ama? Bueno, está haciendo más pesadas mis cadenas. ¿Tenés algo?
No quiere leer más porque no encuentra la versión 1960 de Reina Valera. Siempre usamos la misma para que la gente no se confunda. Después, obviamente, cada uno busca todas las demás versiones. Dice Ezequiel 19:9, y lo pusieron en una jaula y lo llevaron con cadenas y lo llevaron al rey de Babilonia, lo pusieron en las fortalezas para que su voz no se oyese más sobre los montes de Israel. Aquí habla del rey de Israel, que es llevado con cadenas, le arranca los ojos, dice la Escritura, y lo llevan encadenado, en jaula además. Ahora, ¿qué significa cadena? Yo te pregunto a mis amigos oyentes y a Cuque, que es el oyente que tiene la voz de aquí del otro lado. El ejército de Babilonia era considerado el ejército más poderoso de aquellos días. Tenía un ejército sin comparación, es más, era un imperio. Israel no tenía ni chance alguna, ni remota chance, ni aún siquiera con la ayuda de Egipto, porque después Egipto es derrotado también. Y aquí es algo que se puede comparar, y ojalá algún presidente escuche esto. Dios le dijo a Israel que se ponga del lado de Babilonia, y los de Israel se quisieron poner del lado de Egipto. Dios le dijo, no los van a vencer, está estipulado que Babilonia va a vencer. Hagan pacto con ellos, armen condiciones y les va a ir bien. Ellos dijeron no, los de Egipto son muy poderosos, porque se acordaban de todas las pirámides, supongo yo, ¿no? Al menos se acordaban de la comida, dice, de Egipto, de todo lo que tenían para comer ahí. Y dice que ellos fueron a apoyarse en Egipto. Y esa fue su perdición, porque se rebelaron y después le fue para peor. Y al rey entonces lo capturan, lo ponen en una jaula y lo ponen con cadenas. Yo te pregunto, una vez que está en jaula el rey, ¿hace falta la cadena? Además tenés todo el ejército que va marchando, de todo tu propio ejército, rodeando a ese rey en una jaula. Es como poner a un león en una jaula y encima encadenarlo. ¿Hace falta? No hacía falta. Creo yo que era una forma de humillación, de humillarlo, de mostrarle que, con que encima que estaba derrotado, recordarle constantemente las cadenas que les pesaba, que mostrarle la condición en que estaba. Realmente el rey era llevado en jaula y no estaban contentos con esto, sino que ese era un mensaje para el pueblo, para que vean que el rey ya no solamente estaba prisionero, sino que ya estaba totalmente sentenciado y derrotado, y que no iba a tener ninguna chance remota ni del pueblo ni de nadie de liberarse. Eso estaba hablando de una esclavitud. Solo los esclavos tenían un trato tan indigno. Los reyes, en la antigüedad, rey no mataba a otro rey. Eso era como una ley. El rey no mata a otro rey. No podíamos matar porque era considerado como un par. Entonces se buscaba algún otro mecanismo, o para que el rey volviese a su tierra humillado, o se lo dejaba de esclavo en el reino donde fue vencido, pero se le daba un trato digno, un trato de rey. Aparte, ellos no sabían si mañana había otra guerra, y a ellos les tocaba también ser vencidos. Entonces rey no mataba a otro rey, a no ser que sean reyes muy despiadados. En este caso fue despiadado el trato con el rey de Israel, porque él se rebeló contra Babilonia, siendo que Babilonia había hecho trato con ellos, y en este caso las cadenas significaban, como podemos ver, condenación. Dice Mateo 14:3, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. ¿Qué significaba acá cadenas? ¿Qué puede significar cadenas? Dice que Juan el Bautista estuvo encadenado, pero también pasa algo similar. Ya estaba en la cárcel, pero no contento con eso, lo encadenó otra vez.
lo volví a encadenar. Aquí, contrario a un reaseguro o a una condena, lo que quería aparentemente el rey era la humillación de un hijo de Dios, y además ellos tenían siempre el temor de que los hombres de Dios tuviesen algún truco o pudiesen zafar de ese truco. Voy a tomar un poco de agua porque realmente la necesitaba. Bueno, ellos tenían el miedo porque dice que ellos creían que Jesús incluso dice que podía haber sido Juan el Bautista vuelto de la muerte. Entonces ellos querían, en este caso las cadenas significaban humillación para el profeta, pero también eran unas muestras del temor que tenían hacia un hombre de Dios. Estas cadenas son simbolismos del temor, de la humillación y el temor que tenía a la vez de alguien que no conoce a Dios hacia alguien que es respetado en Dios o que tiene un respaldo de Dios. Este simbolismo es muy grande, el de Juan encadenado. Dice, le habían encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe. Es muy grande porque se puede tener varias aplicaciones en el mensaje, porque en realidad el que estaba encadenado era Herodes, porque tenía toda la guardia real, tenía la cárcel, todos le respondían, pero a su vez quería reasegurarse de que el prisionero no pudiese escapar, no haga ningún truco, Dios no lo ayude ni pase nada. Después lo mismo vamos a ver que pasaron con otros siervos, porque estaban con temor, tenían ese temor, estaban en esa cadena de temor. Es como cuando uno está psicótico y cierra la ventana, le pone una tranca de un palo atravesado, le pone cadenas y candados, bueno, porque ya pasó la seguridad, pasó de ser seguridad a ser algo más. En este caso representa eso. Vamos a leer algunos otros textos. En Marcos 5.3 dice, Marcos 5.3, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Ese es Marcos 5.3. ¿Qué significa acá las cadenas, Juque? Las cadenas aquí significan la fortaleza, lo más fuerte de lo más fuerte, lo más poderoso. La cadena en aquellos días era lo más poderoso, no había nada más poderoso. Las sogas, tenías los grilletes, pero lo más poderoso eran las cadenas. Entonces, diciendo aquí, eran los mayores recursos, los mayores esfuerzos humanos, se podría aplicar esa palabra o este simbolismo de cadena. Es como alguien, como dijo este testimonio, esta mujer, la ciencia hizo lo que más pudo y dijo, ya está, señora, no podemos hacer más nada, señor, no podemos hacer más nada por su madre. Está con un pie en el cajón. Esos son los mayores recursos para poder sujetar o si quiere impedir que éste haga daño, porque dice que este era un endemoniado del Gadareno y que hacía su morada en los sepulcros y dice que nadie le podía atar, pero él salía y al que lo encontraba lo destruía, lo golpeaba y todo. Era un peligro. Bueno, vemos que van significando varias cosas, cadena, no solamente lo que nosotros creíamos. Dice, lo vuelve a repetir Marcos 5.4, el versículo siguiente, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Aquí en este caso cadena significa algo diferente, porque cadena se está dado en un contexto de que están hechas pedazos. Entonces, sí significan los mayores recursos del hombre, pero ahora los hablamos a los mayores recursos del hombre
En el otro eran los mayores recursos del hombre, es decir, la cadena la tengo yo, hombre, y se la pongo a un hombre. Ese es el primer versículo, el 5.3. Es decir, eso es lo más que tengo yo. Tengo un tanque militar, una nave espacial. Si con eso no puedo, estoy perdido. Ahora, el segundo versículo es el endemoniado encadenado, el hombre encadenado, y algo sobrenatural que rompía las cadenas. Es decir, ahora, todo el recurso mayor y Satanás mostrando que para él todo lo que el hombre tiene lo puede deshacer como polvo. Porque el versículo 4 dice: porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Aquí está claro, por toda la historia, los que ya conocemos la historia, que la fuerza no venía de él, que era por los espíritus inmundos. Entonces, en este caso, como decimos, las cadenas representan lo inútil de todo lo material que el hombre tiene contra las fuerzas del mal. En el otro representa lo mejor del hombre para resolver una situación con otro hombre. En el 5.3. En el 5.4 representa lo inútil de todos los mejores recursos del hombre cuando te enfrentás con una lucha espiritual. Hay gente que dice: yo tengo miedo, veo cosas, escucho voces, me hicieron brujería. Y ahí no podés agarrar el iPhone, no podés agarrar la computadora o agarrar una ametralladora y tirarle al aire. No, porque esas cadenas, esas formas de defenderte no sirven absolutamente para nada contra las fuerzas del mal. Es decir, los recursos del hombre, lo mejor del hombre, totalmente inútil contra la lucha espiritual. Aquí representa eso. Marcos 6.17 vuelve a contar lo de Juan el Bautista. Volvemos a ver lo de... En Lucas 8.29 se vuelve a contar los de los demonios. Y específicamente dice, por ejemplo, te lo voy a contar. Dice: y le ataban con cadenas y grillos, pero él, rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Ahí dice claro que era movido por Satanás. Dice Hechos 12.6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Bueno, ¿qué significarán cadenas aquí, Cuque? Aquí dice que estaba Pedro, dice la escritura, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Encima le habían puesto 2 soldados y estaba dentro de la cárcel, y además las cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel, es decir, estaba totalmente reasegurado. Dice el 12.7, que quizás: he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado les despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Lo raro es que dice que se le cayeron, viste, que no se rompieron. Dice que se cayeron. Es decir, es como si no, cuando dice se cayeron, como hablando de que no se ejerció violencia sobre las cadenas, como la sola presencia. ¿Qué podrá significar esto? ¿Qué pasa cuando uno se acerca a Dios? Muchas de nuestras cadenas se caen. Esto simbolizaría como las maldiciones, o las maldiciones que quieren llegar a los hijos de Dios, o que eventualmente, porque si bien él era creyente, algo le llegó, y estaba sufriendo una injusticia. Ahora, aquí el
Quizás la parte clave es que el ángel representa la presencia de Dios y automáticamente se desvaneció, las cadenas dice que se cayeron de las manos. Cuando uno se acerca a la presencia de Dios, Dios mismo te cambia, sos nueva criatura. No necesitas estar rompiendo cadenas y renunciando constantemente como esas doctrinas de la regresión y de la sanidad interior. Bueno, aquí entonces vemos que estos cuando estaba sujeto con cadenas significan adversidades. El 12:6 dice durmiendo entre los dos soldados sujeto con dos cadenas. Aquí significan adversidades, luchas. Podemos asociarlo a lo de Herodes, pero no lo podemos asociar porque Herodes ya lo iba a soltar, dice. No es el mismo contexto de Juan. Aquí simplemente significan grandes adversidades porque ya tenía todo. Tenía los guardias en la cárcel, estaba dentro de la cárcel, tenía los dos que estaban durmiendo al lado para que no se escape y encima de eso tenía las cadenas. Son grandes adversidades, las cadenas. Y decimos adversidades porque se está tratando de las cadenas en las manos de un creyente. Después tenemos también otras cadenas que se caen. En Hechos 16:26, aquí está contando del apóstol Pablo. Dice la Escritura, vamos a leer, después de haberla azotado mucho, dice el 16:23 del libro de los Hechos, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de las cárceles se sacudían, puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Aquí es raro, porque aquí no habla de las cadenas de Pablo, como en el otro caso el de Pedro. Aquí habla de que todos se soltaron. ¿Qué significará las cadenas en este caso? Dice que las cadenas de todos se soltaron. Te voy a contar un poco la historia para que aprendamos o veamos de qué se trata. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Es decir, ninguno escapó. ¿Qué significó las cadenas que se caen? Liberación. Liberación más asociada a la liberación de la incredulidad. Porque ellos quedaron perplejos. Vos imaginate, se te caen las cadenas de la cárcel. ¿Qué haces lo primero? Salís corriendo. Pero si quedás perplejo, quedás como diciendo, ¿qué pasó? No puede ser. Aparte que ellos estaban cantando himnos, acordate que estaban haciendo un terrible culto de la cárcel. Y cuando cayeron todos, ellos ya estaban con el oído, las cánticos, estaban con las alabanzas a Dios, estaban tocados por Dios, porque si no salís corriendo. Andá y preguntale en una celda, decís si se abren todas las celdas, se van a quedar. Pero si estás tocado por Dios, estaban siendo liberados de la incredulidad. En un contexto de incredulidad. Liberación en estas cadenas eran cadenas de incredulidad, digamos, que eran liberados en ese momento. Bueno, después tenemos algunos otros similares que significan, vamos a ver, te había dicho que íbamos a regresar a alguno, a ver, ¿cuál era? Aquí dice la Escritura, en Job, te leí Job, él rompe las cadenas de los tiranos. Sí, ese sí lo leímos. Teníamos uno que ahora no lo encuentro. Ezequiel 7:23, pero esta es una predicación que subimos hace poco a la página. Dice, haz una cadena porque la tierra está llena de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia. Dios le manda a Ezequiel que se haga una cadena. Ahora, nadie entendió el simbolismo de la cadena. En la predicación, les recomiendo que la escuchen. Yo ahí cuento que la cadena es una cadena de pecados.
porque son eslabones tras eslabones. La cadena es una continuidad de un eslabón tras otro. O sea, vos no podés armar una cadena como una soga trenzando una gran cantidad de hilos. Tenés que ir eslabón por eslabón. Lleva tiempo, pero después de ese tiempo podés usar una cadena. Y ellos lo que habían hecho, Dios les estaba demostrando y les decía, hazte una cadena, porque la tierra está llena de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia. Es decir, su violencia son los eslabones, la sangre es otro eslabón. ¿Ves que le dice? La tierra está llena de delitos de sangre, la ciudad está llena de violencia. Hazte una cadena y demuéstrales. La gente le preguntará, ¿por qué te haces una cadena? La cadena es sinónimo de esclavitud, vas a esclavizar a alguien. Y bueno, Dios le dijo, no, la cadena son ustedes encadenándose, y ahí nos demostramos, esto es el pecado que nos encadena. El pecado son como eslabones que vamos haciendo y nos terminamos atando nosotros mismos. Les recomiendo que escuchen la predicación, y está actualmente en la página, la hemos subido ayer o antes de ayer. Así que ese era un texto que quería compartirles específicamente de cadenas. Algunos dirán, bueno, siempre cadenas, dice Apocalipsis 21. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. En este caso, cadena es juicio de Dios. Ya está. Porque cadena no es, podemos decir castigo, sí, pero castigo después de un juicio. No es un castigo que puede tener quizás otra persona u otro ser que es temporal. Aquí es de un juicio con una sentencia. La cadena es el juicio de Dios. Mira lo que dice 2 de Timoteo 1:16. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Bueno, aquí, ¿qué significarían las cadenas? De mis luchas, de mis debilidades, de mis momentos difíciles. Eso significa cadenas. No significa las mismas cadenas de Apocalipsis que lo ataron a Satanás con cadenas. Este iba condenado. El otro eran pruebas, momentos de debilidades, no de debilidades de pecado, sino de debilidades de cansancio o de frustraciones. En este caso, obviamente, eran pruebas. Eran pruebas, él estaba realmente con cadenas. Pero las cadenas son pruebas, podemos aplicarlas a las dificultades o pruebas que puede tener un creyente en la vida, o momentos de debilidad o momentos de pobreza, en que la gente después ya no te apoya tanto o no te bendice tanto como en los momentos de victoria, ¿no? Dice el Efesios 6:20, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él, ¿cómo debo hablar? Embajador en cadenas. Cadenas aquí significan debilidades. Es como alguien que dice, no, yo no salgo a predicar porque, ¿sabes qué? Tartamudeo para hablar. Bueno, séte un embajador en cadenas, que tiene ataduras o ciertas, no ataduras, sino más bien debilidades, luchas con las que siempre anda peleando, pero estas luchas no son luchas de pecado, sino quizás son luchas de enfermedades. Alguien dice, sí, ¿cómo voy a ir ahora yo al hospital si ando metiéndome insulina constantemente? Y bueno, serás un embajador en cadenas, que anda como con ese aguijón que dijo el apóstol Pablo, es el mismo simbolismo. Es decir, el apóstol Pablo, pese a que estaba encadenado en la cárcel, seguía dando el mensaje de fe. Después hay otro texto que habla de la misma temática, así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con estas cadenas. En este caso significan luchas que uno mismo las acepta. Es decir, en el momento que te haces un predicador, un pastor, sabes que vas a tener luchas. Hay gente que dice, no, pero la gente me critica. ¿Y qué esperabas? ¿Que la gente te felicite? La gente felicita a Messi. Messi puede evadir impuestos en España por millones y es un héroe igual. Es lo mismo que otros personajes. Insultan a la gente, dicen toda clase de barbaridades, pero la gente lo felicita. Pero un predicador pisó una cucaracha al salir de su casa y salen los defensores de las cucarachas a querer prenderlo a la hoguera. Es así. Entonces, él dice, yo acepto esto
pero lo acepto por la esperanza. Dice textualmente, así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Es decir, acepto estas luchas que se aceptan, pero porque se sabe que hay un propósito. A veces viene un hermano y dice, no, pastor tal cosa, pastor tal otra. A mí vino una persona un día y me dijo, pastor, usted es un rebelde, me dijo. Yo la miraba como diciendo, ¿qué le podía decir? Ahora, 4 años atrás esa mujer tenía una vida, no voy a relatar porque capaz que alguien va a decir, ya sé quién es, no, de las peores, pero créanme, muy triste, muy dura. Y Dios fue para ella un bálsamo, un aliciente, una esperanza. Pero a veces la gente herida es como un animal herido que vos querés ayudarlo y te ataca porque lo hace en forma instintiva. Y a veces hay que tener paciencia y aceptar ciertas luchas y no desanimarse y no dejar de confiar en que hay que ayudar a otro. Si uno dice, no, ya todos los que me traicionaron y me clavaron el puñal en la espalda, no voy a ayudar a otro más. Mejor que se las arreglen solo y que sufran. Pero no, a veces uno acepta ciertas cadenas por esperanza que la gente va a cambiar. Como la misma gente que hoy te dice cualquier cosa en internet, mañana dice, pastor, le pido perdón. ¿Sabe qué? Yo una vez fui el que hice tal cosa. A nosotros nos llegó el que nos tiró balazos a una bocina, se convirtió. El que nos puso una bomba afuera de la iglesia, una bomba, un maletín, se convirtió. El que nos quemó el único colectivo que armamos y tenemos el ministerio, se convirtió, o sea. Y a veces pasa así, pero pasar ese momento es duro, porque uno dice, quizás si yo este tiempo lo invirtiese en poner un club de fútbol, ya tendría que ser el 50% del pase de un chico que juega, aunque sea en la primera de tu país. Tantos años, todo el día, pastor, oren a mi hijo, pastor, venga que mi marido está mal, pastor, me duele aquí, ¿sabe? Se me quedó el auto, y ahí el pastor es como una rueda de auxilio para todos. Y después a veces la gente está... Bueno, creo que hasta aquí son las principales simbologías de cadena. Hay otros pasajes que hablan de cadena, pero que son muy complicados. Y hoy vimos mucho, se nos va a extender. Por ejemplo, el de Eclesiastés 12:6. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo. Estos son pasajes muy, muy extensos, demasiado. Nos va a llevar todo el programa. Así que preferible lo vamos a dejar cuando veamos cuenco. Podemos ver cuenco, vamos a ver lo que significa la plata, el oro, por ahí lo vamos a volver a retomar este pasaje. ¿Te quedó alguno más pendiente? A mí me parece que hay alguno que quedó pendiente, pero no estoy seguro. Bueno, el de Segunda de Reyes vuelve aquí, 25:7, dice, degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas los llevaron a Babilonia. Era lo que habíamos hablado antes. Hasta aquí creo que lo más importante. Después vuelve a relatar de Sedequías, que se fue llevado con cadenas. Hasta aquí lo más importante de cadenas. Pero vimos ¿qué es lo que me llama la atención? Que cadena, alguien hubiese dicho que solamente es algo negativo. Pero vimos que el apóstol Pablo transformó eso negativo en positivo. Él dijo, yo estoy sufriendo estas pruebas, pero que me van a reportar una ganancia por la esperanza de Israel. Entonces, no era todo tan negativo entonces como parecía cadena. Otra de las cosas a tener en cuenta es aquel a quien Dios le dijo que se haga una cadena, lo que simbolizaba el pecado del pueblo de Dios, que ellos mismos se estaban encadenando. Esto fue Mensaje de Poder y Esperanza con Hernán Alberto Cortés. Para más información, visítanos en hernanalbertocortés.com.